Ingeniera, compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por los siguientes integrantes: Lady Carrión, Alba Juliana, Carolina Coque, Lizeth Galarza, Evelyn Gallo, Mónica Garáfalo, Christopher Muso, Jimena Lucero, Carla Parra, Erika Yeselga y quien les habla, Natalicia Natasio. Nuestros temas investigativos: cuenta inventarios, aspecto contable, aspecto tributario, aspecto de auditorías, técnicas y herramientas a aplicar y programas de auditoría. Dentro de los aspectos contables tenemos la NIC 2. Dentro de la NIC 2 tenemos el objetivo: prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Dentro de la contabilidad de los inventarios esta es la cantidad de costos que se necesita para pasar a un activo. Los alcances. Esta norma es aplicada a todos los inventarios excepto a las obras de curso, como son los contratos de construcción y todos los que están de manera directamente relacionada a los activos biológicos. Dentro de los activos biológicos tenemos a la actividad agrícola, que se encuentra en su punto de recolección o de cosecha. Esta norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mencionados. Los productos agrícolas que se encuentran en su punto de cosecha o de recolección, a los productos mineros, siempre y cuando se traigan al valor neto razonable. Medición de los inventarios. Estos inventarios serán medidos a su valor neto razonable, y dentro de estos inventarios se consta todos los gastos derivados a su adquisición para traer a su medición o a su valoración actual. Los costos de adquisición. Estos costos de adquisición cuentan en los costos de inventarios cuando es la compra fija, como es los pagos de aranceles y los impuestos, siempre y cuando no sean recuperados por las autoridades fiscales. Costos de transformación. Comprende todos aquellos que fueron utilizados para la cantidad de productos, como es la materia prima y la mano de obra directa. Otros costos son aquellos que se incurren para traer a su medición o a su ubicación actual. Las técnicas de medición de costos. Para las técnicas de medición de costos de los inventarios tenemos dos métodos: el método estándar y el método minorista. Esto se puede adaptar a su necesidad, siempre y cuando sea traído al valor razonable de su costo. Valor razonable. El costo de los inventarios. Los costos de los inventarios no serán recuperables cuando estos se encuentran dañados o obsoletos. También se puede dar una rebaja a su costo razonable, y estos serán medidos a la partida de cada una de las cuentas de inventarios. Aspectos tributarios en la cuenta inversiones. Una inversión es toda adquisición de medios de producción, inclusive colocación en valores, con el objeto de conseguir una renta. Estos últimos están representados en títulos y otros documentos denominados por la NIF como instrumentos financieros. Como aspectos tributarios tenemos que si los intereses corresponden a inversiones a largo plazo, no se procede a la retención. Que si los intereses corresponden a inversiones por plazos menores o iguales a un año, entonces la retención será del 2%. Si los intereses corresponden a inversiones realizadas entre empresas del financiero, la retención será del 1%. Si la inversión corresponde a una empresa del sistema financiero en empresas de otro sector, no procede a la retención. Como sabemos, las inversiones financieras según las NIF se clasifican en cuentas por cobrar, instrumentos mantenidos para el vencimiento, instrumentos mantenidos para la venta e instrumentos negociables. A continuación les presentaré los aspectos de auditoría. Los aspectos de auditoría están constituidos por las herramientas de auditoría a aplicar y los procedimientos de auditoría. Dentro de las herramientas de la auditoría a aplicar tenemos las técnicas de auditoría, que son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para obtener información y comprobar sus afirmaciones, de modo que esté en condiciones de emitir su juicio profesional. Dentro de las técnicas tenemos la clasificación. Como primero,
el estudio general. Comprensión global de las características, misión, visión, objetivos y principales actividades de la empresa a examinar. Análisis. Clasificar, agrupar o resumir en grupos homogéneos de carácter significativo la información para facilitar su revisión. Confirmación. Información escrita obtenida de personas naturales o jurídicas independientes de la entidad a examinar para comprobar la bondad de la información procesada. Inspección. Verificación física de los bienes y documentos que respaldan las transacciones para comprobar su existencia o autenticidad. Observación. Presencia física que permite conocer cómo se ejecutan las operaciones que por lo general no dejan evidencia documental. Investigación. Obtención de información de los funcionarios o personas relacionadas con las operaciones o transacciones a través de las entrevistas que servirán como pistas en la ejecución del examen. Y por último, cálculo, que es la comprobación matemática de las partidas que intervienen en una transacción. El control interno. El control interno es el conjunto de métodos y medidas adoptadas por una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular las observaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos. La importancia del control interno se encuentra presente en todas y cada una de las actividades que desarrolla una entidad para garantizar el cumplimiento de su misión y fines propuestos. El control interno tiene como objetivos asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos por la alta dirección, coordinar las funciones y procedimientos para promover la eficiencia, garantizar la emisión de información útil, confiable y oportuna, salvaguardar los activos y prevenir el cometimiento de errores e irregularidades. Y también, por último, contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de la institución. Continuando con la exposición tenemos las existencias. ¿Qué son las existencias? Que podemos entender. Dice que son tales mercaderías, materias primas, materiales o productos elaborados que corresponden a los bienes que la empresa posee para desarrollar sus actividades. Esto se puede dar tanto en comerciales como industriales. También tenemos lo que es la materia prima. ¿Qué son la materia prima? Son aquellas que sirven para la producción de bienes que se transforman en bienes terminados. Esta materia prima tiene una estructura. Para este tipo de empresas el movimiento de existencias tiene la siguiente estructura, las cuales consta de un saldo inicial, también tiene compras, también tiene ventas, también tiene ajustes y por último tiene el saldo final. Continuando, también tenemos los productos en procesos, que son bienes que se encuentran en medio del proceso de producción, pero que aún no cuentan con el grado de avance necesario para ser considerados como productos terminados. Estos productos, de la misma manera, tienen una siguiente estructura. Como primer punto tenemos el saldo de inicio, luego tenemos el traspaso de materia prima, tenemos la mano de obra directa, también tenemos el costo indirecto de fabricación, tenemos el traspasos a P, tenemos los ajustes y por último también tenemos como saldo final. También tenemos los productos terminados, que son aquellos bienes que contribuyen en un 100% a la transformación y por lo tanto se encuentran en condiciones de ser comercializados.
Estos productos terminados también tienen una siguiente estructura, los cuales como primer punto tenemos el saldo de inicio, tenemos los traspasos de PP, tenemos las ventas que se va a generar, tenemos los ajustes y también tenemos por último el saldo final. Inventarios. Los objetivos perseguidos al realizar el inventario físico de existencias son los siguientes. 1. Que la mercadería exista. 2. Que las existencias estén en buen estado. 3. Que no estén obsoletas. 4. Que no estén vencidas. Las consideraciones al realizar un inventario son los siguientes. 1. El control de las entradas y salidas de las existencias durante el inventariado. 2. Corte documentario. 3. Personal eficiente y capacitado a cargo del inventario. 4. Personal especialista externo a la materia. 5. Planificación general del inventariado. 6. Medidas de seguridad. Existencias. Comparar entre el saldo físico de existencias inventariadas con el CARDEX o el auxiliar de existencias. 2. Comparar el saldo mayor con el saldo auxiliar de existencias. 3. Cuantificar las existencias. Y 4. Analizar el origen de las existencias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los objetivos del auditor. Como primer objetivo, tenemos que las cantidades correspondientes a los saldos que figuran en el balance existente no hayan producido omisiones. Se figuran los saldos del libro mayor si todas ellas son propiedades de la empresa. Esto se lo puede realizar mediante el recuento físico del periódico o los inventarios permanentes. Como segundo objetivo tenemos que los productos estén valorados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados con uniformidad y correctamente presentados en el balance general. Como tercero tenemos comprobar si existe una provisión por depreciación de existencias adecuada en los siguientes casos. Primero, por partidas de lento movimiento. Segundo, por obsoletas o dañadas. Y tercero, las partidas cuyo valor neto de realización de mercado sea inferior al contrato de largo plazo. También tenemos determinar las restricciones que puedan existir sobre el derecho de propiedad por parte de la empresa. Esto puede ser por embargos, fianzas o garantías. Verificar si los métodos de control interno relacionados con las entradas y salidas son adecuadas y eficaces. También tenemos comprobar la existencia de sistemas adecuados de custodia, protección, prevención de daños o pérdidas para las que se puede reproducir. Y finalmente tenemos ratificar que los movimientos de existencias entre periodos han sido registrados en el periodo en el que se produjo el movimiento físico. Ahora les voy a hablar acerca del cuestionario de control interno, en donde tenemos que ubicar el nombre de la empresa, el área, en este caso vamos a realizar existencias, la referencia, la fecha, el realizado y el revisado por. Aquí se detalla una serie de preguntas, el cual se va a realizar al custodio, el cual tendrá que responder con sí o no, o ninguna de las anteriores, y en ciertas preguntas se tendrá que hacer observaciones. Como primera pregunta tenemos: ¿se han fijado claramente las responsabilidades de cada uno de los almaceneros o si existen varios? La segunda pregunta: ¿son adecuadas las precauciones contra el robo? ¿Se conservan las existencias en almacenes bajo llave a los que solo tienen acceso a las personas autorizadas? Y 3. ¿Se encuentran las mercaderías debidamente protegidas por el territorio físico? Procedimiento de auditoría. Después de conocer el resultado del cuestionario sobre el control interno y de auditoría interna y la organización administrativa, se aconseja que el auditor dedique una atención especial para conseguir las evidencias necesarias para formar su opinión. Los problemas de conformidad, existencias físicas, los costes, las valoraciones, las transformaciones y situaciones de los productos, así como su grado de utilización, entre otros. Se aconseja tener un cuidado al momento de tener las evidencias mediante el auditor.
El objetivo del examen es garantizar la identidad entre los valores obtenidos en el balance y las existencias, además de formar una opinión. Para el proceso de análisis se toma 3 puntos. El primero, la verificación de existencias, ya sea por parte de la empresa o por el auditor. 2. La valoración de las existencias. Este es el criterio de valoración, como es la valoración inicial, métodos de asignación de valor, costes de existencias, en prestación de servicios, valoración posterior de las existencias. 3. Pruebas sobre sistema de cortes. Las pruebas sobre sistemas de cortes de operaciones y expediciones utilizan la información de la fecha del inventario. Se revisará la numeración de los dabaranes de entradas y salidas. Selecciona algunas facturas y se comprueba si su contabilización ha sido correcta. Las existencias puede definirse como los procedimientos que asegura en los estados financieros. Entre estos procedimientos tenemos, primero, realizar un corte de operaciones de compras utilizando la información obtenida en la fecha del inventario. 2. Realizar el corte de operaciones y de expedición utilizando la información obtenida en la fecha del inventario físico. 3. Revisar la secuencia numérica de los estándares de entradas y salidas para verificar la segregación de los movimientos de las existencias. 4. Seleccionar alguna factura de compra y venta de importancia realizada antes de la fecha del inventario físico. Determinar si su contabilización ha sido correctamente. Los inventarios. Para validar la información según el procedimiento de control de inventarios, se debe fijar el siguiente programa de auditoría. Lo primero es realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El segundo es preparar un informe con el resultado de trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y debilidades del control interno. Y por último, se debe realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias. Las pruebas de cumplimiento son las que tienen como propósito comprobar los riesgos internos y externos y la efectividad de los sistemas de control. Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para obtener seguridad razonable de que se cumplen los procedimientos establecidos de control contable interno. Para la aplicación de las pruebas de cumplimiento se debe determinar la eficiencia de la política para el manejo de inventarios. También se debe verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de los inventarios. Se debe confirmar que las condiciones de almacenaje de los inventarios sean las óptimas. Se debe verificar que los soportes de inventarios se encuentren en orden y de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. Se debe realizar la verificación de que los inventarios estén adecuadamente asegurados. También se debe observar si los movimientos de los inventarios se registran adecuadamente, modificando los documentos que estén involucrados en la entrada y salida de inventarios y las cuentas correspondientes. Y se debe realizar la verificación de la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de inventarios, al igual que el conocimiento y cumplimiento de este por parte de los empleados. Pruebas sustantivas. Son pruebas de los saldos de cuentas y transacciones diseñadas para detectar cualquier error en los estados financieros. Dentro de estas se tienen 1. Comprobar si las partidas en inventarios están consolidadas al costo o mercado al que sea más bajo, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 2. Las existencias en los inventarios están recopiladas, calculados, valuados, uniformemente soportados y reflejados correctamente en los registros auxiliares. 3.
comprobar que los inventarios al cierre del periodo hayan sido determinados en cuanto a cantidades, precios, cálculos y existencia, sobre una base que guarda uniformidad con la utilizada en los inventarios al cierre del periodo anterior. 4. Verificar que los listados de los inventarios estén recopilados, calculados, sumados y resumidos correctamente y si los totales se reflejan debidamente en la contabilidad. 5. Realizar una verificación de existencia de las cotizaciones para la compra de materiales y demás productos constitutivos del inventario. 6. Hacer una verificación de las cifras de los auxiliares con los saldos del mayor para determinar existencia. Bueno, vamos a hablar sobre los procedimientos de auditoría. Yo les voy a hablar sobre los procedimientos según la NIE 501. Si el inventario es un rubro significativo de los estados financieros, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto a la existencia y condiciones del inventario por medio de presentación en el conteo físico del inventario, a menos que no sea factible para evaluar las instrucciones y procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados del conteo físico del inventario, observar la realización de los procedimientos de conteo de la administración, inspeccionar el inventario e identificar inventario dañado, obsoleto o lento rotación, realizar pruebas físicas selectivas al recuento realizado por la compañía. En otra parte, tenemos realizar el procedimiento de auditoría sobre las cifras de los registros fiscales de inventarios en la entidad para determinar si reflejan de manera exacta los resultados realizados del conteo de inventarios. En caso de que los inventarios sean realizados por la compañía con un corto diferente al de los estados financieros, el auditor debe efectuar procedimientos que le permita verificar las entradas, salidas y otros movimientos realizados en la fecha del conteo y la fecha de los estados financieros. Si en los casos de donde el auditor no pueda asistir al inventario, debe a circunstancias imprevistas del auditor debe observarse algunos conteos físicos en la fecha alternativa. Si no es factible la asistencia del auditor del inventario físico, el auditor debe planear y ejecutar procedimientos alternos que le proporcione evidencia válida y suficiente para con respecto a la existencia y condición del inventario. El auditor debe estar atento e identificar inventarios en donde terceros o cuyo monto sea significativo a los estados financieros. En este caso, el auditor debe planear y ejecutar procedimientos que le proporcione evidencia válida y suficiente respecto a la existencia y procedimientos del inventario, realizado ambos en algunos de los siguientes procesos. Solicitar confirmación al terceros que tiene bajo su custodio y responsabilidad del inventario, en cuanto en las cantidades y condiciones del inventario. Y efectuar una inspección en las cantidades y condiciones del inventario que éste proporcione a terceros. Estos son algunos pasos para realizar el programa de auditoría para la cuenta de inventarios. 1. Realizar pruebas de controles y determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicables de acuerdo a las circunstancias. 2. Preparar un informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas. 3. Plantear pruebas sustantivas de las cifras que muestren los estados financieros y que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias. 4. Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de inventarios. 5. Determinar la eficiencia de la política para el manejo de inventarios. 6. Confiar que las condiciones de almacenamiento de los inventarios sean óptimas. 7.
verificar que los soportes de los inventarios se encuentren en orden y de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. 8. Verificación de la práctica de conteos físicos de los inventarios existentes periódicamente. 9. Verificar que los inventarios estén adecuadamente asegurados. 10. Comprobar si las partidas en inventarios están consolidadas al costo y al valor neto razonable.